Bienvenidos a un episodio más de este podcast amado En la Cima. Estoy feliz de estar con ustedes y en específico hoy con un ser humano que yo misma no considero humano. Le digo un superhumano. Así que bienvenido. La verdad es que hoy se van a dar cuenta por qué lo admiro tanto. Te vi por primera vez con Tony Robbins, te lo platicaba hace unos momentos. Y me hiciste creer que el imposible no existe. Bienvenido, Millán Ludeña Rodríguez, antes de que nos vaya a regañar tu mamá. ¿Cómo estás? Bien, muchísimas gracias, Pau. No, emocionado, contento. Platícanos primero sobre un concepto que quizás no tocas tan seguido tú en lo personal, pero a ver si arrancamos por ahí. ¿Cuál es tu propósito en la vida, Millán? No lo sé. Y sé que lo busco. O sea, esta palabra que ahora mismo la estamos hablando muy seguido, creo que la razón de ser del por qué uno empieza el día y se levanta, ¿no? Seguramente te pasa que arrancas el día y lo quieres arrancar pronto porque quieres hacer muchas cosas, estás persiguiendo algo. Y lo que está abajo es el para qué estamos persiguiendo lo que estamos persiguiendo. Yo creo que si rascamos más ese para qué, Sí. de pronto podríamos estar acercándonos al propósito. Es lo que los japoneses llaman Ikigai, ¿no? Esta filosofía. Sí. En donde se une lo que te gusta, Lo que te con lo que gusta, en lo que eres bueno, con lo que aportas, con lo que vives, y al final se convierte en el propósito. Sí. Y lo decía Zuckerberg alguna vez. Él decía, yo creo que el propósito es algo tan grande, o sea, mi propósito debe ser algo tan grande que aunque sé que no lo voy a conseguir nunca, lo voy a intentar hasta mi último día. Wow. Entonces, realmente le das eso, porque imagínate toda esta paradoja. ¿Qué pasaría si consigues el propósito? Sí, sí, sí. O sea, ¿Se acaba todo? ¿qué pasa al siguiente Sí, sí, día? sí, ¿Hay sí, que crear un propósito nuevo? Claro. ¿O la vida es con un propósito particular? ¿Ya? Entonces, y la verdad que me encantó eso. Y digo, siempre que me preguntan esto, digo, no tengo un propósito y sospecho que voy caminando hacia encontrarlo. Me encanta. Y en algún momento lo encontraré y será tan grande que me enamoraré de perseguirlo. Y sí, lo perseguiré. Y es que quizás muchos nos preguntamos eso porque, claro, la primera cosa es que nos entra en duda es cómo un ser humano puede hacer las cosas que físicamente tú hiciste, que todos sospechamos y creo que sospechamos bien, que no es el físico lo que nos impresiona, sino qué poderosa es tu mente para hacer eso. Entonces, claro, todos, quizás la primera reacción es que debe tener un propósito muy claro. Sí. Y ahora que nos dices, estoy en la búsqueda, ¿qué es entonces aquello que te hizo quizás en esta primera carrera que habrás hecho? Sí. Que nos cuentes cómo fue la llegada y qué fue lo que te hizo terminarla. Sí. A ver, a mí me gusta atreverme, a mí me gusta intentar cosas, ¿ya? Y esto lo fui descubriendo, ¿ya? Y cuando me refiero al intento, me refiero a la definición de pensar que lo puedo hacer, sin tener los elementos, ni las herramientas, ni los recursos en el momento. Solo de saber que lo puedes hacer, yo creo que abre un mundo de posibilidades. Sin el cómo. El cómo realmente es creo que la gran confusión. O sea, insistimos en vivir una vida de receta. Insistimos en no dar un paso sin saber el cómo. ¿Cuál es la ruta? Es así, 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 sin saber la agenda. Insistimos en eso. Y creo que tenemos todos los recursos para ir creándolo en el camino. O sea, solo que sepas que lo puedes hacer, yo creo que abre todo un mundo de posibilidades. Y el segundo elemento es, si creo que lo puedo hacer, la segunda pregunta es si me lo merezco o no. Porque al final uno no persigue lo que no cree que merece. Sí. O sea, de largo. ¿Ya? Cambiarte de colonia, cambiar de coche, cambiar de país, de trabajo, lo que sea. Si tú sientes realmente que no lo mereces, por automerecimiento, pues no lo vas a intentar. Y sí, te puedo hacer una lista de las cosas que normalmente nos vamos a repetir. Es que estoy ocupada, es que no tengo tiempo, es que no tengo lana, lo que sea. Al final del día lo que está abajo es, de pronto siento que no me lo merezco.
por eso no lo intentas. Y normalmente cuando no lo intentas, uno pues no lo consigue. Entonces dices, por eso no he conseguido lo que siempre he querido. Seguramente porque no lo has intentado, y no lo has intentado porque puede ser que estés pensando que no lo merezco. Déjame detenerte ahí, porque también te he escuchado decir algo distinto. Ahí te va Millán contra Millán. Porque te he escuchado decir que cuando hacemos las cosas que sabemos que vamos a hacer, o sea, que podemos lograr, es programarnos para el éxito. Y el éxito es un lugar muy cómodo en donde no siempre se rompen los límites. Entonces, si el primer paso es creer que sí lo puedo lograr, ¿cómo es ir en vez de esos 10 kilómetros a los 50 kilómetros? Es que ese es el desafío. Es hacer algo que crees que no puedes hacer, ¿no? Es permitirte agarrar tu potencial. Fíjate esto. A ver. La primera carrera, yo 2 días atrás acababa de correr 4 kilómetros. Sí. Porque normalmente corría 1 kilómetro. Sí, cuéntanos esa historia que es brutal, a mí me encanta. Yo corrí hace 10 años 1 kilómetro, quizás 1,5 kilómetros para impresionar a alguna chava hasta ahí. Y un día que me acabo de cambiar a Quito, por andar con la boca abierta, básicamente maravillado por las montañas, un día corrí 4 kilómetros. Entonces, cuando corrí 4, me emociono y digo, ya estoy listo para mi primera carrera de montaña. Y me inscribo en una carrera que ofrece 4 categorías, 10, 20, 50 y 80. Entonces dije yo, si yo corro 4, un gran reto es correr 10, porque estábamos hablando de 2 veces y media más. Claro. Suena bonito. El tema es que cuando me inscribo me dicen, no hay cupo. Y ahí se pudo acabar la historia. Claro, bueno, gracias a Dios. De hecho, yo salí de la tienda. Y pude haber salido de la tienda diciendo, yo quería correr 10 y no había. Quedarme sumergido y condenado a mi éxito de haber querido correr 4, de querer 10 y no había. Entonces, en la misma dije, no, yo voy a regresar. Regreso y pido 20. Y el tipo me dice, no, 10 y 20 están llenos. Ah, caray. Y ahí se me acabó el chiste. Ahí sí, literalmente se me acabó el chiste. Y me dice, si quieres correr acá serán 50 u 80. Y yo corría 4. Entonces, sí. Recordatorio, no corría 4. Entonces no cuadra. Entonces dices, ¿qué hago? Y por vergüenza de no volver a salir nuevamente de la tienda sin nada, termino agarrando la de 50. Y claro, horas más tarde acabo esa carrera bendita, la acabé, no por superhéroe, ni por Avengers, ni la mamá de Tarzán, ni nada de esas cosas, simplemente porque yo no tuve oportunidad de abandonar la carrera, no sabía que en la montaña tú no te botas cuando te da la gana, como correr en la ciudad. En la claro, que dices, ya aquí ya terminé, con permiso, ya me voy. En la montaña realmente hay puntos específicos en donde decides botarte. Si no te botaste ahí, pues en el siguiente. Entonces, y cada vez que llegaba a un punto, había algo que me permitía no botarme y seguir. Y el punto es que la termino, sí, destrozado, golpeado, maltratado, todo lo que tú quieras, solo que con 50 en el bolsillo. Y ahí la pregunta que yo me hago es, si yo hubiese conseguido 10, el cupo de 10, fíjate, siempre habría pensado que acabo de ganar 10. Y nunca habría pensado que acabo de perder 40. Entonces ahí me di cuenta que estaba condenado al éxito. O sea, insistía en ser exitoso, en que todo proyecto que quiera tomar en la vida sé que lo puedo hacer. Y a eso le llamamos éxito porque dicen que si tú eres exitoso en la vida te va mejor y eres más feliz y todas esas cosas. Y yo había comprado esa tesis, entonces dije, quiero 10 porque cuando consiga 10 voy a decir, no, yo corría 4 y ahora corro 10 y wow, gracias a mi esfuerzo, determinación, mi perseverancia lo conseguí, todo lo que tú quieras. Yo estaba eligiendo 10 porque sabía que los podía hacer. Y ahí, cuando ya con 50 en el bolsillo me di cuenta de eso, dije, no va por ahí. Yo quiero dedicar mi vida a realmente atreverme a intentar cosas, no a elegir lo que sé que puedo hacer. Y a eso me refiero. O sea, eso que no sé si lo puedo hacer y no me importa, solamente pensar que existe y que va para mí es suficiente. El cómo, cada paso que das lo vas resolviendo. ¿Cómo llegó hasta ahí una persona
que tuvo diagnóstico de epilepsia. Cuéntanos esa parte, porque creo que de ahí es donde surge lo demás, ¿no? 10 años, yo soy de Ecuador, me crié en un barrio marginal, donde lamentablemente tienes todo para condenarte. Y donde lamentablemente está la mayoría de nuestra población. Y 10 años me diagnostican epilepsia, ni siquiera sabía qué era eso. El doctor dice, significa que no puedes hacer nada en la vida. Vuelvo a preguntar, ¿cómo que no puedo hacer nada en la vida? Y me dice, a ver, puedes hacer todo, solo que como te vas a desmayar, mejor no hagas nada. Mi mamá tuvo 2 opciones en esa sala, que creo que no es el caso de mi mamá únicamente, es el caso del planeta entero, que siempre tenemos 2 opciones. Y la primera era ser víctima, declararse víctima, que es peor. En decir, muchas gracias, doctor, me lo llevo a mi hijo y a partir de ese día, pobrecito mi hijo quien tenga epilepsia. La segunda, declararse protagonista, porque yo soy un creyente que a veces en la vida lo único que nos queda es ser valientes. O sea, podemos perder todo menos nuestra capacidad de portarnos valientes. Y si revisas el momento más difícil en tu vida, lo único que te va a sacar de ahí o te ha sacado es tu capacidad de ser valiente. Y mi conclusión es que todos podemos ser valientes, todos somos valientes y no necesariamente todos estamos utilizando nuestra valentía. Y mi mamá decide ser valiente y le dice, y casi en un tono amenazante, y le dice, mire señor, la autoridad en esta sala es usted. Yo no fui a la universidad y mi hijo es muy pequeño. Y eso no le da el derecho a pretender condenarle la vida a alguien. Peor, pretender condenarle la vida de mi hijo. Yo lo vi en vivo, la escuché. Me sentí orgulloso porque la vi valiente sin bajarle la mirada y diciéndole de frente. El doctor, supongo que impávido, recibiendo tremenda respuesta al diagnóstico, porque supongo yo que en esta lógica médico-paciente, el médico diagnostica y es una especie de sentencia, y esto es no negociable. Entonces, un momento interesantísimo en donde yo vi a una persona convertirse en valiente o comportarse valiente, y coincidentemente mi mamá, y me tomó del brazo y salimos, y en el bus, camino a la casa. ¿Y te acuerdas antes que los buses tenían este tubito en los asientos? ¿O tienen? Por supuesto, ¿sí? Todavía, sí. Agarrarse, ¿no? Ajá, sí, de adelante. Y yo iba pegado a la ventana, viendo mi mamá acá. Y solo escucho la voz cuando dice, mijito, usted tiene que aprender a rechazar su destino. Entonces regreso a ver y veo a mi mami en una lucha con ella misma de no llorar y de portarse valiente. Rechazar tu destino. Y con eso me quedé flotando. Y lo entendí años después, que cuando tú rechazas tu destino, o el que la gente dice que deberías tener, te das la oportunidad de crear el tuyo. Y en la misma lógica de recetas, creo que pensamos que dependiendo cómo hayamos llegado a la tierra, ese es el destino que nos tocó. Y al decir me tocó, estás poniendo el poder en todo el mundo menos en ti. Esto fue lo que me tocó. Porque también podrías decir, desde aquí voy a construirme y avanzar hacia donde quiero. Y ya no le pones el poder al planeta, sino te lo pones a ti. Y vas a avanzar y en la dirección que quieras avanzar en función de lo que quieres. Y esa es una gran diferencia. Ahora déjame detenerte ahí porque hay un hombre que se llama Diego Rusarín, a quien sigo en redes sociales y que comparte constantemente sus filosofías de vida. Y una de ellas de hace poco, justo él rechazaba pensar que todo venía solo de nuestra mente y de ser positivos, porque las circunstancias en las que gran parte de la gente crece, como lo que nos acabas de platicar tú, no nos permiten ni siquiera el cuestionamiento, porque uno pues está pensando en cómo me voy a ganar el pan de cada día, ¿no? Y no hay las circunstancias favorables para desarrollarnos ni siquiera una mente positiva. ¿Qué opinas de eso? Sí, esa es una forma de verlo,
Es una tesis incluso planteada por un economista llamado Stiglitz, él ganó el Premio Nobel de Economía, plantea que el 90% de los condicionantes para que una persona quiera, por más que le eche ganas, depende de en dónde apareces. Sí, es una forma de verlo. Yo también pude haber agarrado esa forma. Exacto, decirme, porque tú naciste en las circunstancias. Manda a decir Stiglitz que eso. Claro. Y es por eso que te lo digo a ti, porque también, tú creciste en unas circunstancias en donde casi eres pandillero, Millán. Todos tenemos el poder de elegir qué historia queremos agarrar y por lo tanto qué historia queremos contarme. Yo tuve todo el derecho a elegir esa tesis. Si hoy tuviera 8 años y lo escuchara Diego, también podría agarrarme de ese comentario y decir, ya está, yo nací pobre y aquí me quedé, porque manda a decir Diego que es así. También ese chico de 8 años puede estar escuchando este podcast y decir, ¿y según quién? ¿Y por qué yo no? Ese es el planteamiento. El poder y el autogobierno para decidir qué historia quiero comprar. A pesar de las circunstancias. Que tenga que ser lo que tenga que ser. Es con lo que hay. Es declararme autocompetente en decir, voy a hacer lo mejor que pueda con lo que tengo y desde donde estoy. No estoy compitiendo con nadie. Estoy siendo competente. Estoy comprometiéndome a hacer lo mejor que puedo, a hacer mi mejor versión desde donde estoy, con lo que tengo. ¿Qué es en esa historia el miedo entonces? Porque yo te digo superhumano, no porque piense que no tienes, Muchas gracias. Que no tienes miedo, sino porque sé de alguna forma que lo tienes y lo superas. ¿Qué es el miedo en esa historia? No estoy seguro si lo supero. Yo creo que aprendí a vivir con miedo desde que me di cuenta que el miedo es uno de las 5 emociones básicas del humano. Si yo no tuviera miedo, no sería humano. Si alguien no tuviese miedo, no sería humano, le faltaría una. Entonces, desde que me di cuenta de eso y por lo tanto no lo voy a dejar atrás ni lo voy a superar, entonces aprendí a llevarme bien con él. Y todo lo hago con miedo. Incluso ahora mismo estoy hablando con miedo. ¿Ya? Solo que ya no es malo para mí. Ya es parte de mi definición de valiente, es que estés muerta de miedo y aún así deje el paso. No es valiente el que no tiene miedo. Es valiente en el que está con una montaña de miedo encima y da el paso. ¿Crees que el que te hace dar el paso es el ego? Porque el ego tiene su parte positiva, ¿no? Y creo que es la mayoría. El ego creo que nos hace pensar que lo merecemos. Y el ego creo que es la expresión de esta fisiología neuronal que el cerebro no puede diferenciar lo que existe y lo que no. Tampoco puede diferenciar el futuro del presente. Y fíjate, si compramos esta idea es maravilloso, porque yo puedo entonces imaginar un futuro y comprarlo como verdadero. Es increíble. Lo que hoy le dicen manifestación. Manifestarlo, claro, en psicología llamamos las profecías autorrealizables. Profecías autorrealizables. Que al final del día es, si yo creo que eso va a pasar, pues va a pasar. Porque empiezo a construir esto. Porque acuérdate que el mundo, la realidad, es lo que yo tengo en mi cabeza. Es como, ¿cuándo fue la última vez que te caíste? Ayer. Ok, ya. Yo sé que no esperabas esa respuesta, pero ayer. ¿Ayer te caíste? Sí. Sí. O sea, físicamente hablando. Físicamente. Sí. Ya. ¿Cuánto tiempo te tomó volver a levantarte? 4 segundos. Puede ser, 4 segundos. Ya. Lo que te hayas contado en esos 4 segundos definió si te caíste en un abismo o te caíste en un charco. Eso es todo. Es la historia que nos contamos. No importa lo que pase. Es desde lo que pasó, qué historia me estoy contando. Así funciona la vida. Entonces, por eso tememos muchísimo al fracaso, porque pensamos que cada fracaso es un abismo. De pronto el fracaso es parte del éxito, es parte de conseguirlo. Ahora, ¿cómo atreverse a soñar con esto cuando estamos en el mundo real? A mí me pasa mucho cuando estoy practicando budismo, espiritualidad, mi meditación, que todo se ve muy mágico. Mientras estoy hablando contigo, todo parece posible. Y en cuanto salimos de esta entrevista y llego a la casa con la gente con la que suelo convivir, con la familia, los amigos,
y no todo el mundo piensa que lo imposible es posible, como que se empieza a desgastar esa idea. Claro. Y al pasar de las 2, 3 semanas, si no vuelves a estar en contacto con la idea de que es posible, eso se difumina. ¿Cómo lograr mantener ese poder interno frente a un día a día que es mucho más rutinario? Claro. Porque el cerebro aprende por repetición. En otras palabras, cualquier persona que tú consideres espectacular en cualquier área, lo ha hecho miles de veces. Miles. No decenas ni centenas. Miles. Se convirtió en extraordinario porque lo ha hecho miles. El cerebro aprende por repetición. Entonces, si realmente queremos empezar a irrespetar la palabra imposible y por lo tanto todas las creencias vinculadas a esa palabra, entonces hay que empezar a entrenar eso. Entonces, ¿cómo funciona? Cada vez que te identifiques pensando que no se puede, le pones un auto a ese pensamiento. Una pausa. ¿Y por qué? ¿Y según quién dice que es imposible? ¿Y no habrá otra forma? No, es que el cerebro resuelve problemas, no pretextos. Lo pongo en un ejemplo coloquial nada más. Cuando queremos comprarnos un coche y tú dices, ¿cuál es el coche que más te gustaría? Este. Ok. ¿Por qué no lo tienes? Ah, porque es muy caro. Eso es un pretexto. Porque no porque tú digas es muy caro, el coche va a bajar de precio. ¿Estás de acuerdo? Claro. Listo. ¿Y qué pasaría si la pregunta es, ¿cómo le hago para comprarlo? A partir de ahí, ya no es imposible. Solo que no tienes la respuesta de cómo comprarlo. Y si estás pensando en cómo comprarlo, significa que sí lo visualizas posible. Solo que no sabes el cómo. Y a partir de ahí empiezan una serie de opciones. Y tú elegirás por cuál irte. Préstamo, ahorrar, vender un pulmón, lo que tú quieras. Al final serán 1000 opciones. Y tú elegirás la que más crees conveniente, con más opciones para conseguirlo. Y eventualmente en ese camino de descubrir el cómo lo vas a hacer, te vas a dar cuenta que no, bueno, no es por aquí. Y se da por acá, y se da por acá. El hecho es que solo lo estás persiguiendo porque sabes que se puede. Si sigues insistiendo en el pretexto, sí, no hay forma de que tengas ese coche. Y te lo he puesto en un ejemplo muy trivial, sí. Porque normalmente, como el cerebro aprende por repetición, yo creo que somos muy buenos en pretextos. Somos brutalmente buenos en pretextos. Porque lo que más hacemos es poner pretextos. Sí. Si entrenáramos la capacidad de solucionar cosas, de pronto nos haríamos muy buenos en esto. Por eso para mí quizá hoy me siento en una posición en la que digo muchas cosas creo posibles en mi vida. Y no es coincidencia, simplemente las he venido entrenando los últimos 40 años puede ser, o los últimos 30 años. ¿Crees que así como la proximidad en negativo puede diluir eso si no lo practicamos? ¿Crees que la proximidad en positivo, gente que admiras y estar en contacto con esas personas de alguna o de otra manera, ahora el internet nos ayuda mucho a ello, ¿crees que eso abona o sirve de algo? Pues de largo. Nos movemos en niveles energéticos, ¿cierto? Ya. Entonces, a ver, nos acabamos de ver por primera vez. Ya. La vibra, la frecuencia energética, se identifica. Tú lo pudiste haber sentido o muy cargada o muy positiva, yo o muy cargado o muy positivo, lo que sea. El punto es que hay una interacción energética. Y me gusta pensarlo porque esto recién lo aprendí. En los países, cuando venden el espectro telefónico, yo no sabía que los venden por pisos. Entonces, la telefónica que más paga en un país, el derecho, tiene como el primer piso. Entonces, quienes estamos aquí caminando, tenemos más cobertura, más conexión. ¿Ya? Y es más barata la línea, entonces hay que pasar más. Lo mismo es en las personas. Subimos y bajamos niveles energéticos. Entonces, de repente, nos llevamos con quienes están en nuestra misma banda. Y por ahí escuchamos, no, es que tú no eras así antes. ¿Y en dónde está lo malo? ¿En dónde está lo malo que yo quizás haya movido mi banda y tú no? Por eso los amigos son diferentes. Y fíjate esto, y el rechazo se da en las dos vías. Ni tú me quieres llamar,
ni yo quiero que me llames. ¿Ya? Entonces, porque no puedo lidiar con ese nivel de energía, ¿no? Por ejemplo. No quiero que me llames, ya. Tú no me llamas porque me vas a decir, no, es un mamón, es un pesado y todo lo que tú quieras. Sí, porque tienes que justificar el por qué no me estás llamando. Sí, sí. Y yo, la verdad, no quisiera que me llame y también tendré mis argumentos. El punto es que los dos nos estamos rechazando. Porque se trata de vibra, se trata de frecuencia energética. ¿Tú a quién procuras? O sea, ¿a quién admiras y a quién procuras? Al que está en mi banda. ¿Tienes algún nombre? Por ejemplo, me imagino que las personas justamente como vas cambiando tu banda, no son las mismas que admiraste cuando eras más joven, ¿no? ¿Tienes ahorita alguien que quizás... No, en particular no. Estoy interactuando con mucha gente nueva, diferente. Me encanta, aprendo y sobre todo, yo creo que el nivel de preguntas es diferente. Uh-huh. Es diferente. Ahora siento que estoy en un momento de vida con las personas que estoy interactuando, estas personas están construyendo algo. O sea, no están esperando el viernes. Uh-huh. Están construyendo algo. Uh-huh. Ya dejaron de esperar el siguiente feriado. O sea, están conscientemente esperando. Y no me refiero que estén trabajando en algún sitio o que estén haciendo empresa. Realmente son personas que yo percibo que son dueñas de sí. Y por lo tanto quieren definir, intentar lo que quieran intentar en función a lo que quieran conseguir. Y sí. Y este comentario el que acabo de hacer, si lo comparara con quizás 15 años atrás, es diferente. Es diferente, se mueve diferente. Dentro de las personas que te gustaría tener alrededor, entiendo que tuviste un amigo importante que se llamaba Juan José. Lo traigo a colación porque en lo personal, justamente esas compañías, esos amigos, muchas veces sacan lo mejor de ti, ¿no? ¿Quién era Juan José en tu vida? Juan José fue mi compañero de cuarto en Zamorano, una universidad a la que toda mi vida quise ir, hasta que eventualmente lo conseguí. Y en Zamorano tenemos habitaciones, roommates. Juan José era mi roommate. Y cuando terminamos la universidad, decidimos regresar a Ecuador porque queríamos hacer un proyecto de producción de cacao. Y bueno, el proyecto eran 100 hectáreas y lo íbamos a sembrar por módulos. El primer módulo sería de 5 hectáreas. La sembramos, tuvimos una reunión para hacer el siguiente módulo y él se fue a su casa y a minutos más tarde la policía me llamó porque tuvo un accidente. Sus padres estaban fuera del país, entonces me tocó tener todo esto, toda esta experiencia. Y yo pensaba que la muerte existía y siento que la tenía concientizada diferente a como después de eso. Y ahí me di cuenta que la vida es efímera. Aunque si hoy planteara y preguntara, levanta la mano, ¿quién cree que la vida es efímera? Todo el mundo levantaría la mano. Yo creo que ahí lo entendí. Yo ahí entendí realmente que la vida es efímera. Que se acaba cuando tiene que acabarse, no cuando te gustaría. No, cuando tiene que acabarse. Y eso implica que hay una existencia limitada. Para ese momento yo me gustaba pensar en el concepto de vida y no de existencia. Y la vida normalmente uno lo ve como infinito. Por eso mandamos muchas cosas para ya mismito, para más adelante. Porque hay una infinitud con la vida. Con una existencia hay una cercanía más a inventario. Y como todo inventario se va a acabar. Uh-huh. El hecho es que esta existencia tú no sabes. Y solo para ponerlo en una analogía, en una metáfora, ¿tú te acuerdas años atrás cuando las telefónicas pusieron estas tarjetas que tú comprabas saldo y raspabas? Y por supuesto, claro, con la moneda. Sí, ya. Y en el celular te llegaba un mensaje cuando te faltaban 100 pesos o lo que sea. Sí. Estimado cliente, le falta tanto. Ya le estoy avisando. Entonces, fíjate, a partir de ese momento, todas las personas con las que ibas a hablar se reducían a esto. Todo lo que ibas a decir se reducía a esto.
O sea, te convertías en altamente eficiente y esos 100 pesos finales eran los 100 pesos más eficientes de todo el salto que hayas tenido. Por supuesto. Ok, yo creo que la vida es así, con dos diferencias. La primera, no te llega el mensaje, no te avisa cuánto le queda, estimado cliente. Y la segunda, no puedes hacer recarga. Eso es lo que hay. Entonces, si yo sé que hay una existencia limitada y no sé cuánto me queda y también sé que no puedo hacer recarga, de pronto tiene más sentido preguntarme a qué le quiero dedicar el resto de mi existencia. De lo que quede, de lo que haya. De lo que haya. Y creo que mi lógica de disfrutar la vida cambió a partir de la partida de Juan José. Porque realmente me enfoqué a vivir y a disfrutar de mi existencia. ¿Qué quieres hacer entonces antes de que te mueras, Millán? Uf, todo. Tic-tac, tic-tac. Sí, creo, y esto me pasó en la Antártida. Estaba en el kilómetro 63, estaba corriendo 100 kilómetros a 40 grados bajo cero. Y en el kilómetro 63 tuve una complicación en la pierna. Y yo sabía que tenía un analgésico pegado en el pecho. Y tenía que inyectármela para aguantar el tema y todo. Y gracias a Dios funcionó. La pierna izquierda se calentó, solo que el resto del cuerpo estaba congelado. Y ahí me di cuenta que no me quedaba mucho tiempo. Y es complicado saber que no te queda mucho tiempo de existencia. Y yo creo que el arrepentimiento que sentí era por las cosas que no las había intentado. Ni siquiera por lo que me había equivocado. De hecho, ni me acuerdo. Lo que sí recuerdo es una especie de arrepentimiento por las cosas que ya no alcancé a intentarlo. Y ya, desde acá sentado y dices, la pregunta, bueno, ¿por qué no alcanzaste a intentarlo? Y eso que yo le llamaba, no, es que no tenía tiempo, que no sé qué cosa, que no sé qué cosa. Ya, de pronto no llegué a un momento en mi vida en que decía, siento que lo merezco y lo voy a intentar. Y el arrepentimiento creo que va por ahí. Yo no quiero llegar hasta ese último día con la sensación de ese arrepentimiento, de pensar que no he vivido. Y tu siguiente intento es México. Es México, sí. Hace 4 años decido ser speaker. Y es interesante porque ese día dije, quiero ser un gran speaker. Y lo dije, fíjate, básicamente por ingenuidad. No me di cuenta que lo que estaba definiendo era mi alcance. No es lo mismo que tú digas, quiero ser futbolista, a que digas, quiero ser un gran futbolista. No es lo mismo. No es lo mismo que digas, quiero ser periodista, a quiero ser una gran periodista. Hay una gran diferencia. Y yo dije, quiero ser un gran speaker, sin saber lo que estaba diciendo. Hoy que ya estudio psicología, hoy entiendo lo que hice. Definitivamente me salí del mínimo posible por buscar la abundancia, la grandeza. Entonces dije, quiero ser un gran speaker. Y hace 4 años yo era tartamudo. Esto no hubiese ocurrido, o al menos fluidamente. Y estaría bastante trabado y bastante trabado. Y el día que resuelvo ser speaker, le cuento a mi mejor amigo y le digo, quiero ser speaker. Y yo acababa de regresar del punto más profundo de la Tierra. Había hecho por primera vez en la historia conectado el punto más profundo del planeta con el punto más cercano al Sol. Había filmado una película, había hecho un récord Guinness, conseguido un récord Guinness, y yo estaba recién concluyendo que lo que había hecho era una historia. Fíjate esto, impresionante. Y ahí digo, quiero contar mi historia. Y en medio estaba quién era yo, en quién quería convertirme, y en medio estaba el problema. Que había pasado de ser un pretexto, porque siempre pensé que era gago o tartamudo por mi realidad epiléptica, y lo puse en problema. Y se puso en medio entre quién era y quién quería ser. Se puso en medio. Entonces la pregunta fue obvia. ¿Cómo le hago para hablar bien? Fue obvia la pregunta. Yo tenía 37 años y era la primera vez
que yo me preguntaba, ¿cómo le hago para hablar bien? ¿Por qué? Porque 37 años hacia atrás lo había puesto en el cajoncito de las verdades. Y las verdades normalmente no las cuestionamos. Entonces, si era tartamudo, por definición básica, no podía ser speaker, digamos. En el momento que me pregunto esto, empiezo, como es un problema, empiezo a buscar soluciones. Y me doy cuenta que hay terapeutas de lenguaje, que hay fonoaudiólogos, que hay un pocotón de gente que estudia esto. Busqué a los mejores, porque normalmente los mejores te dan los mejores resultados. Busqué a los mejores y 7 meses más tarde ya pude en una cena hacer un párrafo sin trabarme. Es como que estuviéramos cenando ahora y acabo de hablar de esto y te digo, hey, ¿me trabé o no me trabé? Tú me vas a decir, no, ¿segura? Sí. Entonces digo, a partir de aquí lo voy a intentar. Y cada vez que no me salía, me acordaba que sí me salió. Fíjate esto, cada vez que no me salía, me acordaba que sí me salió. Y ahí estaba programándome para decir, si te salió una vez, esto tiene solución. Y eso hace que creemos ingenuidad. La ingenuidad de pensar que sí se puede resolver. Entonces se dividen las personas que quieren más y las que dicen que lo que tienen es suficiente y hay que agradecerlo. Sí. Yo creo que no se dividen. Yo creo que estamos en la misma. Hay como 2 niveles, como de puntas de los niveles energéticos que podemos tener. El más bajo es la carencia. Sea porque algo ocurrió en nuestras vidas, alguien fallece, rompemos, perdemos a alguien, no sé, es una carencia. O hay una peor que es la autocarencia. Generamos un sentimiento de carencia. Que nada es suficiente. No importa cuánto has avanzado, siempre falta. No importa qué cima hayas llegado, siempre hay una más alta. Siempre está mal. Siempre hay que avanzar y toda la cosa. Estamos creando una especie de carencia. Y en este nivel, la vibración energética es tan baja que solo se lleva con los de la misma banda. Y ahí no pasan cosas bonitas. Y de repente la vida ya no es tan bonita. Porque con todas las personas que estás hablando, todas se están quejando. Todas tienen un dolor, todas tienen un sufrimiento, todo está mal, todo... Y te metes en una atmósfera creada por ti mismo, lamentablemente. Desde la autocarencia, llamándole un no conformismo. En la otra esquina tienes 2 niveles altísimos de energía. El agradecimiento y el amor. No hay cosa más alta que esa. Entonces, cuando uno pone su energía en agradecer, está subiendo su nivel energético. Y por lo tanto, su forma como está viendo el mundo es diferente. Y se cambia de banda. Y empiezan a pasar cosas muy chéveres. Es chistoso. Muy chéveres. Y yo pensaría que, porque lo he visto también, que hay gente que agradece tanto en el lugar en el que está, que se convence de que ya no necesita más. Sí. Quizás esa es la ecuación más complicada, ¿no? Es la mezcla, ¿no? La ventaja del amor y del agradecimiento es que se expande. O sea, cada vez que amas, sientes que tienes la capacidad de amar más, ¿cierto? Cada vez que agradeces, sientes que tienes la capacidad de agradecer más. Porque sencillamente el piso nunca es el piso. El techo nunca es el techo. Entonces, si vas a tener que elegir entre irte más abajo o irte más arriba, yo sugeriría, ándate por acá. Porque cada vez sientes que puedes amar más y que puedes agradecer más. Y por lo tanto, generas abundancia en tu vida. Y de repente estás avanzando lo que nunca has avanzado en ella. Desde la abundancia. Claro, no es que tengas un lindo día. Porque es lo mejor que crees un lindo día. De pronto ya no es un tema de suerte que tengas un lindo día. De pronto es de todas las cosas que van a pasar ese día, el significado que le vas a dar a eso. Y eso solo lo puedes hacer si estás en este barrio. Ahora, ¿cuándo se detienen los logros para ti? Siento que son infinitos, es como que uno crea el otro. Ahora yo quiero que nos platiques sobre el documental From Core to Sun, cómo surge, qué vamos a ver, por qué es urgente, eso lo digo yo,
Que lo saques, que todos lo veamos, que estemos conectados con esa grandeza. Cuéntanos de ese logro, bueno, primero, para que lo aplaudamos y luego avanzamos con lo siguiente. Gracias. Y esta primera carrera, ¿te acuerdas? Que yo quería correr 10 y terminé 50. La pregunta con la que me hago es, yo no quiero dedicar mi vida a ser exitoso, quiero dedicar mi vida a atreverme. 6 meses más tarde estoy en la Patagonia, Argentina, el lugar más salvaje que te puedes imaginar, corriendo 160 kilómetros. Un año después estoy en el Sahara, 250 kilómetros, en el lugar más caliente. Termino en el Sahara y digo, bueno, pues ¿por qué no me voy al más frío? Y me voy a la Antártida, a correr 100 kilómetros a 40 grados bajo cero. Y en la Antártida te imaginarás que no hay mucho que hacer más que correr y pensar. Y en esos pensamientos lo pongo en la cabeza y digo, ¿qué pasaría si me voy al punto más profundo de la Tierra y lo conecto con el más cercano al Sol? Ni siquiera sabían dónde estaba el más profundo y pensaba yo que el punto más cercano al Sol estaba en el Everest. Y cuando ya empiezo a desarrollar la idea, me doy cuenta que el punto más cercano al Sol está en el Chimborazo, en el Ecuador. Porque por la forma de la Tierra, como es una pelota aplastada, el Ecuador, el Chimborazo queda como una espinilla hacia afuera. Entonces te queda 2 kilómetros más cerca al Sol que el Everest, imagínate. Y el punto más profundo de la Tierra, ¿tú sí recuerdas a los mineros chilenos? Bueno, sí, por supuesto. Sí, sí. Imagínate, cuando nos moramos nos van a enterrar a 2 metros. Los mineros estuvieron a 700 metros. ¡Wow! Ya fue una locura sacarlos de ahí. Y el punto más profundo está 5 veces más abajo que los mineros, a 3.500 y pico metros, en Sudáfrica. Entonces digo yo, desde la ingenuidad, por eso me encanta ser ingenuo, digo, ¿qué pasaría si me meto allí? Me meto al punto más profundo de la Tierra, en un pedazo de 1 kilómetro, corro 21 kilómetros, como un ratón, 1, 2, 3, 4, 5, ¿no? Subo y vuelo inmediatamente hacia el Ecuador, me cambio de minero a montañista y empiezo el ascenso de 21 kilómetros hacia el punto más cercano al Sol. No sabíamos quién lo había hecho. Se lo presentamos a los récords Guinness. Guinness dice, no hay humano que lo haya intentado. Yo, imprudente e ingenuo, como siempre digo, mi equipo lo va a hacer. El gringo me dice, ajá, yo me vas a decir que vas a hacer una película y que la vas a llevar a Netflix y lo que sea. Y le digo, no lo había pensado, me parece una excelente idea. Y 2 años más tarde terminamos en la película, ¿no? La película que hoy está en Amazon Prime, hoy está en iTunes y estamos caminando y cada vez más cerquita a ponerla en Netflix. ¿Sí? Cuando has llegado hasta ese punto, ¿consideras que estás en la cima? ¿Qué es la cima? Estoy en una de las, no sé cuántas cimas he estado en mi vida, y no me refiero únicamente físicamente, me refiero desde el agradecimiento. Cualquier logro, cualquier cosa que consigamos es una cima. Es una cima. Y a veces pensamos que la cima tiene que ser magnánima. Y la cima de pronto es haber tenido la disciplina de comprometerme, o mejor dicho, el atrevimiento de comprometerme a levantarme esta semana antes de las 8 de la mañana y saber que llegó el 7º día y lo conseguí. Acabas de llegar a tu propia cima. Porque la ventaja de la cima, la belleza de la cima, es que cada uno la puede definir. El temita es que pensamos que la primera gran cima nuestra tiene que ser inmensa. Tiene que ser el Everest. Y no hay montañista que ha llegado al Everest sin haber empezado por una cima muy baja. No hay. Y ocurre exactamente en la vida. A veces no valoramos estas cimas chiquitas y es el Everest o es el Chimborazo o nada. Y creo que estamos generando carencia. Porque cuando uno es capaz de agradecer por lo que hace, le da ganas de más. Porque te sientes bien. Y creo que cuando dejamos de insistir tanto en todo lo que nos falta para regresar a ver lo que vamos ya teniendo, al menos yo siento que ya ni siquiera me falta. Yo siento hasta que me sobra. Y uno da lo que tiene. Entonces, me gusta pensarlo así. Sí.
¿Tienes ya clara tu siguiente cima? Sí. Varias, te cuento 3 de ellas. La primera, quiero ser papá. Quiero ser papá porque me siento listo para ser papá. Realmente lo quiero y ojalá Dios me dé la oportunidad. Y también sé que voy a ser un gran padre. Entonces quiero ser eso. Y ojalá lo pueda conseguir. Otra cima es cuando me di cuenta que esta historia no es una historia diseñada para likes y aplausos, sino que es una herramienta. Entonces con mi equipo dijimos, si es una herramienta que podría sumar al mundo, entre más gente la conozca, mejor. Mejor. Y a esta conclusión llegamos desde que habrán pasado unos 6 meses, hace 4 años, cuando los primeros mensajes empezaron a llegar. Fíjate, Millán, que yo te escuché hace 6 meses en mi empresa y quiero contarte que ya me atreví, que ya hablé con mi jefa, que ya hablé con mi jefe, que ya mandé la aplicación, que ya hice el ensayo para la universidad, que ya me inscribí en la carrera, que ya puse un alto en mi casa, lo que sea. Todos queremos hacer algo. Y quizás esta herramienta solo sirve para recordar que de pronto sí se puede. Y puede ser que no lo esté intentando nada más, porque los recursos sí los tenemos. Y ahí dijimos, vale la pena hacerlo. De estos que ahora mismo estoy recordando, me llegó alguna vez algún mensaje y me decía, yo te escuché en la universidad, en mi ciudad, una universidad pública, cuando yo recién estaba empezando a hablar, hablaba en todo lado y hablé en una universidad pública de filosofía y letras. Y ahí había una chica que yo nunca la vi, ella estaba ahí, me lo contó, y me dice, yo estaba estudiando ahí porque mi sueño siempre había sido ser poetisa. Y como ser poetisa en un país como Ecuador es algo complejo, decidí ser maestra. Entonces estudiaba aquí. Y cuando te escuché me di cuenta que a los 10 años yo había visto una película en donde plantean que la Sorbonne en París es la cuna de la poesía. Y también me di cuenta que yo nunca había mandado la aplicación. Entonces empezó a pedir prestado dinero, manda la aplicación, resulta ser que es una gran estudiante y me dice, mi mamá es empleada doméstica, mi papá es guardia de seguridad y te escribo desde París. Resulta ser que mandó la aplicación, la becaron, ya se graduó, está desarrollando su carrera como poetisa. Y tú dices, de pronto, solo faltaba poder visualizar para poder recordar que de pronto sí puedo construir mi camino. Y no es lo que la gente dice que yo debería hacer, sino es lo que yo siento que debería hacer. Y ahí me di cuenta y dijimos, esto el mundo tiene que conocerlo. Y en esta línea por eso entro a México. Porque yo he resuelto este año cambiarme a México, que para cualquier hispano no mexicano, México es como la capital de Hispanoamérica. Y bueno, quiero desarrollar mi fase 2 como speaker desde acá. Un país que me encanta, que cada vez lo vivo más y cada vez estoy más metido en esta onda. Y digo, bueno, pues quiero dedicar una buena parte de mi vida desde México. Y por eso explica por qué México. Que consigas cada una de tus cimas, como si necesitaras buenos deseos. Muchas gracias. Gracias. Ay, se me faltó una. Venga, la tercera. Sí, es cierto, eran 3. Sí, me acabo acordando. Quiero ir al espacio y estoy trabajando muy enfocado en ir. Y fíjate que es la parte rara porque estamos en la fase que que le hemos llamado de cariño el absurdo, sí. Que es esa fase en donde nada tiene sentido. Todo es caro, todo es lejano, no hay puertas, no hay nada. Y ya lo hemos pasado tantas veces que ya me di cuenta que es parte de los sueños. ¿Y por qué quiero ir al espacio? En gran parte por ingenuo, porque me di cuenta que cuando tú eres ingenuo, sueñas. Y también me di cuenta que no hay algo que hayas hecho realidad
si no lo soñaste antes. Y quiero hacer que lo imposible sea inevitable. ¿Qué vas a ir a hacer allá? ¿Traernos las estrellas? No lo sé todavía. Hay muchos temas técnicos ahí, muchísimos temas técnicos. Solo que en esta construcción, fíjate, la pregunta que yo me hice en algún rato fue, ¿cómo llego? En el cómo, ya no era un pretexto, ¿Sí? sino en el cómo. Y decía, bueno, pues vas a tener que buscar apoyo de alguien dueño de un cohete. Richard Branson se convierte en mi primera opción ahora. Consigo hacerme invitar a su isla privada, presento el proyecto, converso con él varios días, me vuelven a invitar, acabo de ir hace un mes nuevamente a su isla y sigo avanzando este proyecto. Y me preguntaba Richard, ¿por qué quieres ir al espacio? Y yo le decía, porque para mí es imposible, ahora mismo, por eso quiero ir. Y dice, qué interesante eso. Porque había otros invitados y decían, seguramente de aquí todos podrían ir. Y parece que el que ahora mismo la tiene más difícil es el que más quiere ir. Y de ahí hicimos una conexión interesante y ahora mismo estoy trabajando en este proyecto de querer ir al espacio como una especie de maximización del mensaje de que realmente deberíamos ser irrespetuosos de la palabra imposible. Millán Ludeña Rodríguez, yo podría seguir platicando contigo 2 vidas enteras, creo que todos lo hacemos. Muchas gracias. Gracias por tanto. Deseo que llegues a las estrellas y más, y que si no, nos muramos en la raya de decir lo intenté. Como ¡Claro! Hemos aprendido contigo que ahora lo bonito es intentarlo y no forzosamente ser exitoso. Yo te agradezco por lo que eres. Bueno, muchas gracias. Porque como ser humano nos recuerdas infinidad de cosas bonitas dentro de nosotros. Entonces quería aprovechar este espacio para decírtelo y que sigamos sacando todos lo mejor de nosotros también a través de los demás. Y creo que tú eres una gran herramienta para ello. Muchas gracias. Gracias. Muchísimas gracias, Pau. Gracias por la oportunidad. Gracias. Pues ahí está Millán Ludeña Rodríguez con nosotros en este hermoso podcast de En la Cima que tantas cosas nos deja. Nos vemos por acá en el siguiente capítulo.